¿Cuántos más tienen que pasar? Autobús se queda al borde de una barranca en la carretera San Marcos-Teocelo. Mire, hay accidentes que no solamente deben informarse, también deben de provocar preguntas. Y el accidente que ocurrió en la carretera San Marcos de León-Teocelo, en Veracruz, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Estamos haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de quienes todos los días utilizan esta carretera y también de los turistas? Mire, un autobús de pasajeros con alrededor de 15 personas a bordo terminó fuera de la carretera durante la noche del lunes de este 24 de agosto. La unidad quedó en una zona de barranca, entre la vegetación y a escasos metros de un desnivel. Afortunadamente, de acuerdo con los reportes disponibles hasta este martes 25 de agosto, no se registraron personas fallecidas, pero hubo personas lesionadas y hay algo que no podemos ignorar. Cuando un autobús con pasajeros termina de esta manera en una carretera de montaña, no solamente hay que preguntar qué hizo el conductor, también hay que preguntarnos qué condiciones tiene la carretera. ¿Está correctamente señalada? ¿Cuenta con las medidas de protección necesarias en las zonas de mayor riesgo? ¿Los puntos peligrosos están identificados? ¿Existen barreras suficientes en los lugares donde una salida del camino puede terminar en una barranca? ¿Y se revisa de manera periódica la seguridad de estos tramos carreteros? Porque una carretera no debe convertirse en una trampa para quienes simplemente intentan llegar a casa. Yo soy Joaquín Basilio y esto es Tiempo Noticias y vamos a explicar lo que ocurrió y sobre todo por qué este accidente debería de generar una revisión seria de la seguridad de esta vía de comunicación. El accidente ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche de este lunes. El autobús de la línea Nezahualcóyotl circulaba por la carretera entre San Marcos de León y Teocelo. En la unidad viajaban aproximadamente 15 personas. En determinado momento, el autobús se salió de la carretera y terminó en una zona de desnivel cercana a la barranca de Matlacobatl. La escena obligó a movilizar a diferentes cuerpos de emergencia. Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, Seguridad Pública, Tránsito del Estado y grupos de rescate acudieron para auxiliar a los pasajeros. Y aquí hay un detalle que llama poderosamente la atención. El autobús no quedó simplemente estacionado a un costado del camino. Terminó fuera de la superficie de rodamiento en una zona donde existía el riesgo de que continuara descendiendo. Las imágenes difundidas después del accidente muestran precisamente la posición en la que quedó la unidad y eso obliga a hacer una reflexión. En una carretera de montaña, una salida del camino puede convertirse en cuestión de segundos en una emergencia de enormes dimensiones. Una curva, una pendiente, una distracción, una falla mecánica, una superficie resbaladiza, un problema con los frenos, cualquiera de esos factores puede provocar que un vehículo pierda el control. Pero cuando al otro lado de la carretera existe un desnivel o una barranca, las consecuencias pueden multiplicarse. Por eso, las medidas de seguridad no pueden verse como algo secundario. La señalización, los límites de velocidad, las barreras de protección, la iluminación donde sea necesaria y la conservación del pavimento, así como la limpieza de las cunetas, la identificación de curvas peligrosas, todo forma parte de la seguridad de una carretera. Y aquí es donde las autoridades tienen una responsabilidad que va más allá de atender el accidente después de que ocurre. También tienen la obligación de prevenir. Porque hay una diferencia enorme entre reaccionar ante una tragedia y evitar que se barranca donde la noche en este caso, los equipos de emergencia respondieron. Los paramédicos atendieron a los pasajeros, los grupos de rescate trabajaron durante la noche y posteriormente se realizaron maniobras para retirar el autobús. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante un camión el próximo accidente? ¿Qué se podría hacer antes del próximo accidente? Porque nadie quiere que la próxima vez estemos hablando de un saldo diferente. Algunas hasta ahora lesionadas, los reportes señalan que hubo personas lesionadas, pues, pero no fallecidos. Y eso es una buena noticia. Sin embargo, sería un error pensar de que no haber fallecidos, el problema va a dejar de existir. Un accidente de estas características debe servir para revisar qué ocurrió y qué pudo haber sido evitado. Ojo, hay además otro punto
que tendrá que esclarecerse Afortunadamente definitiva y no se categóricamente. reportan Durante las personas primeras horas lesionadas de circularon gravedad, versiones sobre sin una embargo, posible pues ya falla en los fueron frenos. Pero esa trasladadas información todavía las debe tomarse personas como una que hipótesis y no como una conclusión. resultaron con Los algunas peritajes tendrán que lesiones ya determinar si fueron existió una falla trasladadas mecánica, a un hospitales. problema En con el los frenos, punto, una pues, se pérdida de control encuentran o cualquier otra elementos circunstancia. Y de aquí es la donde hay una policía responsabilidad municipal, importante. pues, Si el problema fue mecánico, habrá que acordonando el determinar área por qué. y Si hubo una falla de brindando mantenimiento, deberá establecerse el por qué. Si el autobús estaba en señalización, condiciones adecuadas, debido también a deberá que quedar esta demostrado. zona, Y pues, si se la causa fue encuentra otra, muy deberá conocerse. oscura, Porque el transporte precisamente público no puede para depender de la evitar suerte. Los otro pasajeros tienen derecho a accidente. subirse a un autobús esperando que van a llegar Afortunadamente, seguros pues, a no su se casa, a su reportan destino. víctimas, No esperando no hay que una falla personas mecánica, una mala que maniobra hayan o una perdido la condición peligrosa vida. de la carretera pueda poner en riesgo sus vidas. Y Estamos tampoco se en trata de espera señalar de a una más persona, se información. trata de Vamos exigir a respuestas, recabar más porque después de datos. cada accidente normalmente Vamos vienen las a recabar fotografías, los más videos, las datos y ambulancias y las vamos labores de a rescate. ampliar la Pero después, cuando información la a noticia través de deja de ser nuestro tendencia, portal muchas de veces se olvida la pregunta fundamental. ¿Qué se hizo para que todas no vuelva a nuestras redes suceder? sociales. Esa es la pregunta que debería de quedar sobre la Les mesa. pedimos que ¿Qué revisión tendrá compartan esta carretera? esta ¿Qué puntos de información riesgo para que existen? más ¿Hay curvas personas que se puedan necesiten enterar mayor de qué es lo señalización? que está ¿Hay zonas donde sucediendo? deberían Pues instalarse esta o noche, reforzarse barreras de en protección? esta ¿Hay tramos que carretera. necesitan mantenimiento? Ahí ¿Se han podemos realizado ver al estudios de fondo seguridad vial? Y sobre el todo, ¿quién está autobús, encargado de revisar que estas condiciones sean adecuadas? el cual, Porque una pues, carretera segura no se termina construye únicamente con pavimento, desbarrancado. se construye con prevención, con señalización, con mantenimiento, con vigilancia, con infraestructura y con autoridades que actúen antes de que ocurra una tragedia. Durante la madrugada de este martes, continuaron los trabajos para retirar el autobús. Las maniobras fueron complicadas por las características del terreno y finalmente la unidad fue retirada y posteriormente la circulación quedó restablecida. Pero el autobús, haya sido retirado o no, significa que el problema no ha terminado. O ya que ya acabó con eso, no. El verdadero problema termina cuando se conocen las causas del accidente y se toman medidas para reducir la posibilidad de que vuelva a ocurrir otro. Y aquí es donde queremos poner el foco, porque estamos hablando de una carretera que se utiliza diariamente por parte de habitantes de Teocelos y de San Marcos de León y comunidades de la región. Personas que necesitan trasladarse para trabajar, para estudiar, para acudir a un hospital, para visitar a sus familias, para realizar sus actividades cotidianas. No pueden elegir todos los días una carretera diferente, tienen que utilizar las vías disponibles. Por eso la seguridad de esas carreteras es una responsabilidad pública. Y cuando ocurre un accidente como este, es válido preguntar si las condiciones actuales son suficientes. No se trata de exagerar, no se trata de generar miedo, se trata de prevenir. Porque si hay una unidad con pasajeros y se sale del camino y termina cerca de una barranca, la pregunta no debe ser únicamente quién tuvo la culpa, también debe de ser qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar. Esa es la diferencia entre simplemente informar de un accidente y utilizar un accidente para exigir mejores condiciones. Hasta el momento los reportes disponibles indican que no hubo personas fallecidas, pero varias personas resultaron lesionadas y tuvieron que recibir atención. Y eso ya es suficiente para que el caso sea investigado a fondo. Ahora habrá que esperar a los peritajes, habrá que conocer las condiciones mecánicas del autobús, habrá que conocer las circunstancias exactas en las que ocurrió la salida del camino y también será importante que las autoridades correspondientes pues revisen el tramo donde ocurrió el accidente, porque quizá este accidente sea un hecho aislado, pero también puede servir como una señal de alerta, una oportunidad para revisar, una oportunidad para corregir, reforzar, prevenir, porque esperar a que ocurra una tragedia mayor para actuar sería un grave error, un error gravísimo. Hoy fue un autobús, mañana podría ser otro vehículo y detrás de cada vehículo hay personas, hay familias, hay vidas. Por eso la pregunta queda abierta. ¿Está suficientemente protegida la carretera San Marcos de León Teocelo? ¿Existen las medidas necesarias en las zonas de mayor riesgo? Las autoridades deben realizar una revisión integral de ese tramo y sobre todo, ¿tenemos que esperar a que ocurra una tragedia mayor para tomar medidas? Desde Tiempo Noticias vamos a estar pendientes y en Jalapa en alerta también de los resultados de la investigación y de cualquier información oficial que permita conocer exactamente qué provocó este accidente. Y también estaremos atentos
Así las autoridades anuncian alguna revisión o alguna intervención en la zona. Porque informar no solamente significa decir qué pasó, también significa preguntar qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar. Yo soy Joaquín Basilio, esto es Tiempo Noticias y Jalapa en alerta. Y si utilizas esta carretera, cuéntanos en los comentarios cómo consideras que se encuentran y si has identificado algún punto que represente un riesgo. Comparte este video, suscríbete en el canal para seguir informado sobre lo que ocurre en todo el estado de Veracruz. Cuando hablemos de seguridad, la prevención siempre será mejor que lamentar una tragedia. Nos vemos en el próximo video. Que se encuentren muy bien.